Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El aviso entró a las 2:40 de la madrugada. En mi línea de trabajo, el teléfono a esa hora nunca trae nada bueno. Solo trae problemas que la policía regular no tiene el estómago o la autorización para manejar. La voz del despacho central fue metálica y directa. Detención de un ciudadano extranjero en la ribera del río Móskova, zona del puente Krimsky. El sujeto vestía ropa clerical, no portaba divisas ni teléfono y exigía hablar con una autoridad competente antes de que fuera demasiado tarde. No hubo preguntas sobre mi disponibilidad. Me levanté, ignorando el entumecimiento del sueño, y me vestí con la ropa civil que uso para las intervenciones de bajo perfil, pero alto riesgo. Tomé mi arma, la placa y las llaves del coche. Salí a la noche moscovita con la mente ya repasando los protocolos de extranjería. El destino no era la comisaría, sino el Hospital Psiquiátrico Estatal número 6. La patrulla que lo encontró había decidido que un hombre vestido de cura vagando por la nieve y hablando de peligros inminentes era un caso clínico, no criminal. Al llegar, el edificio me recibió con su habitual frialdad soviética. Muros de hormigón manchados de humedad y ventanas enrejadas que parecían ojos ciegos. Mostré mi identificación en la garita y la barrera se levantó. Aparqué mal, cerca de la entrada de urgencias, y entré. El oficial de policía que había realizado el traslado me esperaba en el pasillo, ansioso por deshacerse de la responsabilidad. Me entregó una bolsa de plástico transparente con las pertenencias del detenido. La bolsa estaba ridículamente vacía. «Solo esto, agente», dijo el policía. «Un pasaporte, nada más. Ni cartera, ni reloj, ni llaves, ni monedas sueltas. Lo registramos 2 veces. Está limpio». Tomé el pasaporte y lo abrí bajo la luz parpadeante del fluorescente. Alessandro Gilardino, ciudadano italiano. La foto mostraba a un hombre de mediana edad, de facciones suaves y mirada tranquila. Un rostro que uno esperaría ver en una biblioteca, no en un informe de detención nocturna. Pasé las páginas buscando el sello de entrada. No había nada. Según ese documento, Alessandro Gilardino nunca había cruzado la frontera rusa. Eso cambiaba las cosas. Ya no era solo un vagabundo excéntrico, era un intruso indocumentado en la capital. «¿Dónde está?», pregunté. «En la sala de evaluación 4. El doctor Sokolov está con él». Despaché al policía y me dirigí al despacho del psiquiatra. Sokolov estaba de pie, mirando una radiografía de tórax en el negatoscopio. Aunque el paciente estaba allí por su mente, no por sus pulmones. Al verme, apagó la luz de la pantalla y se volvió. «Agente», dijo, con ese tono de fatiga crónica que tienen todos los médicos de urgencias en este país. «Me alegro de que inteligencia se haga cargo. Este caso no me gusta». «¿Cuál es el diagnóstico?». Fui directo al grano. «¿Psicosis? ¿Esquizofrenia paranoide?». «Ninguna de las anteriores, y ese es el problema». Sokolov se sentó en el borde de su escritorio. «Físicamente, el hombre es un desastre. Desnutrición severa, hipotermia grado 1, y sus pies están en carne viva. Tiene ampollas sobre cicatrices antiguas. Ha caminado cientos de kilómetros, agente, probablemente desde la frontera occidental, pero su mente está intacta. El informe dice que afirma estar en peligro. Sí, pero no delira. Le he hecho el examen completo del estado mental. Está orientado en las 3 esferas: tiempo, lugar y persona. Su memoria es perfecta. Su discurso es coherente, lógico y estructurado. No hay fuga de ideas, no hay alucinaciones.
Cuando le pregunto por qué está aquí, me da una respuesta racional. Necesita entregar un testimonio. Cuando le pregunto por qué no fue a la embajada, me dice que no confía en los canales diplomáticos. Eso no es locura, agente. Eso es criterio. Quiero verlo. Sokolov asintió y me llevó hasta la sala de observación. A través del cristal espejo, observé al sujeto. Estaba sentado en una silla de metal, inmóvil. Llevaba una bata de hospital azul pálido, pero habían dejado su ropa negra doblada en una esquina. Estaba pálido, con la piel pegada a los huesos del cráneo, dándole un aspecto cadavérico. Sin embargo, no había temblor en sus manos. No había balanceo rítmico. Sus ojos estaban fijos en la puerta, esperando. Era la postura de alguien que ha sido interrogado antes, o que se ha preparado mentalmente para hacerlo. Entré en la habitación. El aire estaba cargado de olor a antiséptico. Cerré la puerta detrás de mí asegurando el pestillo, y me quedé de pie mirándolo. Él levantó la vista lentamente. Sus ojos eran oscuros, hundidos en las cuencas, pero de una claridad alarmante. «Signore Gilardino», dije en italiano, asegurándome de que mi acento fuera neutro y autoritario. «Buonasera», respondió él. Su voz era ronca, débil por la falta de uso y la deshidratación, pero la dicción era impecable. Un italiano culto, académico. Arrastré una silla y me senté frente a él, invadiendo ligeramente su espacio personal. Puse el pasaporte sobre la mesa. «Soy el agente Volkov. Soy la autoridad que solicitó. Tengo su documento. Sé su nombre. Ahora necesito que me explique cómo un sacerdote italiano llega a Moscú sin visado, sin dinero y en estado de indigencia, exigiendo hablar con el Estado Mayor». Gilardino miró el pasaporte y luego me sostuvo la mirada. No exigí hablar con el Estado Mayor. Pedí hablar con alguien con autoridad para escuchar sin juzgar. Alguien que pueda diferenciar entre un delito y una necesidad. Entrar ilegalmente en Rusia es un delito, Gilardino. ¿Cómo cruzó la frontera? A pie, dijo. No hubo vacilación. Crucé los bosques, evité los puestos de control. ¿Por qué? Un hombre con su pasaporte puede tomar un avión a Sheremetyevo y entrar como turista. ¿Por qué esconderse? Porque si hubiera usado un canal oficial, habría dejado un rastro digital. Y si dejo un rastro, me encuentran. ¿Quiénes? Saqué mi libreta y el bolígrafo, listo para anotar. La policía, la mafia. Nadie tan simple. Me buscan aquellos que no quieren que hable. Deme un nombre. No puedo. Me detuve. Lo miré fijamente. No puede o no quiere. No debo. Mi silencio sobre su identidad es mi única defensa. Si los nombro, usted intentará verificarlos, y al hacerlo, alertará a sus sistemas de vigilancia. Sabrán dónde estoy. Está en una instalación psiquiátrica del gobierno ruso. Aquí nadie entra sin mi permiso. ¿Está seguro? Hable. La seguridad es una ilusión, agente. Sus redes están monitoreadas. Sus teléfonos se escuchan. La gente que me persigue tiene recursos que usted ni siquiera imagina. Por eso vine a pie, por eso no llevo teléfono. Soy un fantasma analógico en un mundo digital. Es la única forma de sobrevivir. Me recosté en la silla, analizando su perfil. Paranoia técnica. Muy común en exagentes de inteligencia, pero rara en sacerdotes. Hablemos de su trabajo entonces. En el formulario de ingreso se negó a decir su ocupación, aunque su ropa grita clero. ¿Es usted sacerdote? Lo soy. ¿Para quién trabaja? ¿Qué diócesis? ¿Qué orden? Gilardino apretó los labios. Una línea fina de resistencia se dibujó en su boca. Sirvo a la iglesia. Eso es todo lo que necesita saber. Eso no es suficiente. La iglesia es una estructura masiva. Hay curas que dan misa en pueblos perdidos, y hay curas que mueven millones en el Banco Vaticano. Y luego hay otros que hacen trabajos menos públicos. Usted no tiene manos de trabajador, pero tiene cicatrices en los nudillos.
Tiene la mirada de alguien que ha visto violencia y se niega a identificar a sus superiores. Me incliné hacia adelante. Vamos a jugar a las adivinanzas, Gilardino. Usted es italiano, culto. Se expresa con términos precisos, casi legales. Habla de testimonio y evidencia, no de pecado o milagro. Se niega a decir para quién trabaja, pero insiste en que su información es vital. Todo esto apunta a una sola dirección. Esperé a que él reaccionara, pero se mantuvo impasible. Usted trabaja para la Santa Sede, dije, pero no para la parte pública. Trabaja para la maquinaria interna, Secretaría de Estado, Congregación para la Doctrina de la Fe. El sacerdote no respondió, ni siquiera parpadeó, pero su respiración se detuvo un instante. Era una reacción fisiológica que no podía controlar. Había dado en el clavo. Su silencio lo confirma, continué. Así que tenemos a un agente del Vaticano, o algo parecido, que ha huido de sus propios jefes y ha venido a Rusia a esconderse. Eso plantea una pregunta interesante. ¿Qué sabe usted que es tan peligroso como para que el Vaticano quiera silenciarlo? Porque ellos son expertos en guardar secretos, padre. Si usted ha escapado es porque el secreto es demasiado grande incluso para ellos. No es un secreto político, dijo Gilardino finalmente, con voz cansada. No vengo a vender códigos nucleares ni listas de espías. Lo que sé, lo que vi, tiene que ver con la historia, con la verdad de lo que somos. ¿Un descubrimiento arqueológico? ¿Un documento antiguo? Algo así, pero más vivo. Mi vida corre peligro porque soy el último testigo de un hallazgo que contradice la narrativa oficial. Ellos quieren borrar el hallazgo, y para hacerlo, necesitan borrar al testigo. ¿Por eso no tiene dinero? ¿Le congelaron las cuentas? No tengo dinero porque el dinero rastrea. No tengo teléfono porque geolocaliza. Me despojé de todo lo que pudiera vincularme al sistema. Solo conservé mi pasaporte porque sabía que, al final, necesitaría probar mi identidad ante alguien como usted. Alguien que viera el nombre y buscara los antecedentes. En ese momento, alguien golpeó el cristal desde el otro lado. Me volví. El doctor Sokolov me hacía señas urgentes para que saliera. Me levanté. «No se mueva», ordené al sacerdote. Salí al pasillo. Sokolov estaba pálido, sosteniendo una tableta electrónica con manos temblorosas. Junto a él había 2 oficiales de seguridad del hospital que parecían nerviosos. «¿Qué ocurre?», pregunté. «Agente, tiene que ver esto». Sokolov me pasó la tableta. «Usted pidió que pasáramos sus huellas por la base de datos de seguridad y los registros consulares compartidos. Lo hicimos. ¿Es un terrorista? No, es un cadáver». Miré la pantalla. La ficha de Alessandro Gilardino estaba ahí. Foto, fecha de nacimiento, lugar de origen, Florencia. Profesión, sacerdote adscrito a la diócesis de Roma. Pero cruzando la pantalla había una franja roja con letras mayúsculas. Estatus, fallecido. Fecha de defunción, 14 de marzo de 2021. Lugar, Nápoles, Italia. Causa, accidente de tráfico. Leí los datos 2 veces. «Esto es imposible», murmuré. «El hombre está ahí dentro, respirando». «Las huellas son una coincidencia del 100%, dijo Sokolov. «Y el reconocimiento facial tiene un 99% de precisión. Es él». Pero según el gobierno italiano y el registro civil del Vaticano, Alessandro Gilardino murió hace 3 años. Hubo funeral, hubo entierro. Devolví la tableta al médico. Mi mente de inteligencia empezó a conectar los puntos. Una muerte fingida, una nueva identidad o una existencia en las sombras. «Es una muerte administrativa», dije, más para mí que para Sokolov. «Lo borraron». «¿Quién?» «Su propia gente». Miré hacia la sala de interrogatorios. Cuando una organización de inteligencia necesita que un agente desaparezca para asignarlo a un proyecto negro, a veces lo matan en los papeles. Le dan un funeral, lloran su pérdida, y el hombre sigue trabajando en el sótano.
invisible para el mundo. Alessandro Gilardino dejó de existir en 2021 para poder hacer algo que requería anonimato total. ¿Y ahora?, preguntó el médico. ¿Qué hacemos con un paciente que legalmente no existe? Ahora es mío. Entré de nuevo en la sala. Cerré la puerta con un golpe seco que resonó en las paredes acolchadas. Gilardino levantó la vista. No parecía sorprendido por mi regreso abrupto. «Está muerto, padre», dije, sin sentarme. «Oficialmente muerto. 3 años. Accidente de tráfico en Nápoles». Gilardino suspiró, un sonido largo y doloroso, como si soltara un peso enorme. La muerte civil es un requisito para ciertos niveles de servicio. ¿Servicio a quién?, grité, golpeando la mesa con la palma abierta. «Ya basta de juegos. Usted es un fantasma. No tiene derechos. No tiene consulado. Si lo mato ahora mismo, no sería un crimen. Sería limpiar un error burocrático. ¿Para quién trabaja que exige que usted muera para el mundo?». El sacerdote me miró con una calma que resultaba aterradora. «Para la custodia», dijo en voz baja. «¿Qué es la custodia?». «Una oficina. Un departamento que no tiene placa en la puerta. Nos encargamos de lo que no debe ser visto. Pero esta vez, lo que vimos no puede ser no visto». «¿Tiene relación con el Vaticano?», insistí, buscando la confirmación verbal que me permitiera elevar el nivel de alerta. Gilardino apretó los labios de nuevo. Se negó a asentir. Se negó a decir la palabra. Pero su mirada lo decía todo. Estaba protegiendo a la institución que lo había borrado. Era una lealtad perversa, fanática. «No responderé a eso. Se lo he dicho», respondió. «Dedúzcalo usted, agente. Usted tiene los recursos. Usted ve mi ropa, ve mi muerte registrada, ve mi negativa. Saque sus conclusiones. Pero entienda esto. Si estoy aquí, si he vuelto de entre los muertos para hablar, es porque la amenaza es mayor que mi juramento». Me pasé la mano por el pelo, frustrado pero impresionado. Tenía delante a un profesional. Un hombre capaz de mantener la disciplina operativa incluso en el límite de la extenuación. «Bien», dije, bajando el tono. «Vamos a asumir que mi deducción es correcta. Vamos a asumir que usted es un activo de una unidad encubierta de la Santa Sede que ha desertado. Eso lo convierte en un blanco de alto valor. Y también lo convierte en un peligro para mi país si lo que trae detrás es una operación de limpieza de sus antiguos dueños. No traigo a nadie detrás, salvo a los que quieren matarme. Y la información que tengo, la información no tiene fronteras, agente Volkov. Si se pierde para todos». Miré el reloj. Tenía que tomar una decisión. No podía dejarlo en un hospital civil. Si realmente había un equipo de limpieza buscándolo, este lugar era un blanco fácil. Y si estaba mintiendo, necesitaba un interrogatorio de 3er grado que no podía realizarse aquí. «Levántese», ordené. Gilardino obedeció lentamente. Sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse erguido. «¿A dónde vamos?». «Fuera de aquí. Pasa a custodia federal. Vamos a ir a un lugar seguro donde nadie, ni sus amigos de Roma ni mis jefes de la burocracia, sepan dónde estamos por unas horas. Me va a contar esa historia suya, la del hallazgo y la verdad. Y más le vale que sea convincente, Alessandro, porque para el resto del mundo usted ya está en una tumba, y no me costaría nada volver a ponerlo en una». El sacerdote asintió con gravedad. «Le diré la verdad. Solo espero que esté preparado para escucharla». Lo tomé del brazo y lo saqué de la habitación. Sokolov nos vio pasar y le hice una señal para que borrara el registro de ingreso. Mientras caminábamos por el pasillo frío hacia la salida trasera, sentí el peso del hombre a mi lado. Era ligero, frágil, casi etéreo, pero la tensión que irradiaba era sólida como el acero. Tenía a un sacerdote muerto en mis manos, una conexión no confirmada pero evidente con el Vaticano, y la promesa de un secreto que valía la pena matar.
La noche en Moscú acababa de volverse infinitamente más larga y mucho más oscura. El piso franco no era un lugar acogedor, ni pretendía serlo. Era un sótano reformado en un edificio industrial abandonado en las afueras de Moscú, una reliquia de la Guerra Fría que mi departamento mantenía operativa para casos que no debían existir oficialmente. Senté a Gilardino en la silla frente a mí. El sacerdote o el agente muerto, o lo que fuera, parecía aún más demacrado bajo la luz blanca y dura de la bombilla que colgaba del techo. Le ofrecí un vaso de agua, que bebió con manos temblorosas, pero con una dignidad intacta. «Identifíquese para el registro», le dije con tranquilidad. «Alessandro Gilardino», respondió con voz ronca. «Ex presbítero, ex operativo de la unidad de archivo». «Bien, Gilardino, estamos solos. No hay doctores, no hay policías, no hay diplomáticos. Solo usted, yo». Me dijo en el hospital que tenía un testimonio sobre un hallazgo y una verdad histórica. Me dijo que vio cosas que justifican que lo persigan para matarlo. Empiece. Y sea específico. Nada de teología. Quiero datos. Gilardino se frotó los ojos. Esos ojos enrojecidos que según el doctor Sokolov presentaban quemaduras en las retinas. Fui seleccionado en 2019 para el proyecto Pellegrino. Comenzó, hablando despacio. Es la reactivación de una iniciativa que se creía clausurada en los años 50. El objetivo era la observación cronológica remota. El cronovisor, interrumpí. Necesitaba que confirmara el término. Sí, el cronovisor, pero no imagine una máquina del tiempo de ciencia ficción. No hay cápsulas, no hay viaje físico. Es un receptor. Capta las ondas electromagnéticas residuales y las reensambla en imágenes y sonido. Sintoniza el pasado como una radio, sintoniza una estación lejana. ¿Cuál era su función? Observador cualificado. Mi perfil combinaba teología y física, lo cual me hacía apto para interpretar lo que veíamos sin caer en la histeria. Nos asignaron objetivos específicos, eventos clave, la pasión, la fundación de Roma. Todo eso ya estaba archivado. Mi misión era más antigua. Querían ir más atrás. Querían verificar la prehistoria. Me encendí un cigarrillo y expulsé el humo hacia el techo. ¿Por qué la prehistoria? A la iglesia le importan los santos, no los lagartos. Le importa la creación, agente, y le importa el diluvio. Había discrepancias en los registros geológicos que no encajaban con la narrativa divina, ni con la científica estándar. Me ordenaron sintonizar el final del Cretácico, la extinción masiva. La teoría aceptada es el impacto de un asteroide en la península de Yucatán. Chicxulub. Querían verlo. Querían confirmar el acto de Dios. Gilardino hizo una pausa. Su respiración se aceleró levemente. Lo sintonizamos. Ajustamos las coordenadas temporales y espaciales. La imagen era clara, mucho más nítida que en los siglos recientes, quizás porque la interferencia humana era nula. Vi la Tierra hace 66 millones de años. Vi la vegetación, vi la fauna. Era un ecosistema estable, brutal, pero estable. ¿Y el asteroide?, pregunté. ¿Vio la entrada en la atmósfera? El sacerdote levantó la vista y me miró con una seriedad que helaba la sangre. No hubo asteroide, agente Volkov. Eso es lo primero que debe entender. El cielo estaba despejado. No había ninguna roca de 10 kilómetros precipitándose hacia el planeta. Lo que vi descender no fue un meteoro. ¿Qué fue entonces? Fueron naves, estructuras manufacturadas. No eran aerodinámicas como nuestros aviones. Eran bloques masivos, geométricos, de un material oscuro que absorbía la luz solar. Descendieron en formación de rejilla. No cayeron. Bajaron controladas. Cubrieron el cielo de la zona que observábamos y, según los datos de telemetría del visor, estaban desplegadas en puntos clave de todo el globo simultáneamente. Me quedé inmóvil. La historia había pasado de la conspiración religiosa
a la invasión alienígena en menos de 1 minuto. Mi instinto era llamar al psiquiatra de nuevo, pero la coherencia en su tono me detuvo. Guillardino no estaba narrando una fantasía épica, estaba dando un informe de situación. Describa las entidades, ordené. ¿Humanoides? Bípedos, pero no humanos. Eran altos, quizás 3 metros, cubiertos con trajes o armaduras que parecían selladas al vacío. No pude ver sus rostros, si es que los tenían. Sus movimientos no eran erráticos, eran eficientes, mecánicos. ¿Qué hicieron? Exterminar. La palabra salió de su boca como un escupitajo. No fue una guerra. Una guerra implica 2 bandos. Esto fue un sacrificio industrial. Las naves desplegaron tropas en tierra y vehículos de bajo vuelo. Los dinosaurios, las grandes bestias, no entendían lo que pasaba. Algunos intentaron atacar, los carnívoros, guiados por el instinto. Otros, los herbívoros, intentaron huir en estampida. No importó. ¿Qué tipo de armas usaban? Energía dirigida, rayos concentrados, de un espectro visible violeta pálido. No provocaban explosiones, simplemente cortaban la vida. Vi a un tiranosaurio caer en mitad de una carga. No hubo sangre, no hubo desmembramiento inmediato. Simplemente se desplomó como si le hubieran cortado los hilos a una marioneta. Muerte cerebral instantánea o fallo sistémico total. Guillardino cerró los ojos un momento, como si intentara borrar la imagen de su retina, o quizás recuperarla con mayor detalle. Mataban por tamaño. Tenían un protocolo de selección. Cualquier criatura por encima de cierta masa corporal era abatida, sistemáticamente. Barrieron la selva, barrieron las llanuras. Usaban redes de sensores para localizar a los que se escondían en cuevas o bajo el agua. No dejaban nada. Era una limpieza, una desinfección planetaria. ¿Cuánto duró? En tiempo de observación fueron horas, pero el visor nos indicaba que el proceso real tomó semanas. Nosotros saltábamos en la línea temporal para ver el progreso. Donde antes había vida, ruido, rugidos, solo quedaba silencio y montañas de cadáveres. Cuerpos apilados, agente, no los dejaban pudrirse al azar. Los amontonaban en puntos geodésicos específicos. Me removí en la silla. La imagen que describía era atroz, pero lo que me perturbaba era la lógica logística que implicaba. Amontonar cadáveres, puntos geodésicos, eso suena a operación minera o de ingeniería. ¿Qué hicieron con los cuerpos?, pregunté. Nada. Los usaron como combustible o quizás como relleno. Pero lo importante vino después. Una vez que la megafauna fue eliminada, las naves descendieron a nivel del suelo. Desplegaron dispositivos. ¿Qué tipo de dispositivos? Cilindros, enormes, de metal brillante. Los insertaron en la corteza terrestre. Perforaron el suelo en la zona de Yucatán y en otros puntos que correspondían con los grandes cráteres que hoy atribuimos a impactos menores o actividad volcánica masiva, como las trampas del Deccan en la India. Explosivos, deduje. Cargas de demolición planetaria. Guillardino asintió. Esa es la verdad del asteroide, agente. No fue una roca espacial, fue una detonación controlada. Colocaron una carga principal en el Golfo de México para levantar suficiente polvo y escombros como para oscurecer la atmósfera y provocar el invierno nuclear necesario para matar lo que quedara. La vegetación, los pequeños supervivientes, el plancton. Fue ingeniería climática a través de la destrucción bruta. ¿Está diciendo que simularon un desastre natural? Estoy diciendo que ejecutaron un terraformado inverso. Necesitaban limpiar el tablero. Los dinosaurios no encajaban en sus planes, o quizás eran un experimento fallido que decidieron purgar. Y luego detonaron. Guillardino abrió los ojos de golpe. Sus pupilas estaban dilatadas. El visor, la pantalla, se llenó de luz blanca. Incluso a través del filtro temporal, la magnitud de la energía liberada fue cegadora.
Vi la onda de choque. Vi cómo el océano se evaporaba en segundos en la zona cero. Vi la Tierra levantarse como una ola sólida. No fue un accidente cósmico. Fue un acto deliberado de violencia a escala global. Hice una pausa para procesar la información. Si este hombre decía la verdad, o lo que él creía que era la verdad, estaba reescribiendo la historia de la biología y la geología. Pero como oficial de inteligencia, mi trabajo era encontrar las grietas. Bien, digamos que le creo. Vio naves, vio alienígenas matando dinosaurios y poniendo bombas. ¿Qué pasó después? ¿Se quedaron? No, se fueron. En cuanto las detonaciones comenzaron y la atmósfera empezó a saturarse de ceniza y muerte, las naves ascendieron. Abandonaron el planeta, lo dejaron morir, o mejor dicho, lo dejaron enfriarse para lo que viniera después. Fue entonces cuando el cronovisor me desconectó. Lo desconectó. El sistema se sobrecargó. La liberación de energía en el pasado creó un pico de resonancia que frió los circuitos de recepción. Me arrancó de la visión. Desperté en el laboratorio, en el suelo, con sangre en la nariz y los ojos ardiendo. Mis superiores, los cardenales que supervisaban el proyecto, estaban pálidos. ¿Ellos también lo vieron? Lo vieron todo. Vieron que el Génesis, o al menos la historia de la vida en la Tierra, no fue un jardín cuidado por un dios, sino una granja gestionada por carniceros estelares. Vieron que no somos el centro de la creación, sino quizás el cultivo siguiente, el que plantaron después de quemar la mala hierba, y decidieron encubrirlo. Decidieron que la humanidad no podía soportarlo, que la fe se derrumbaría, que la ciencia colapsaría. Si se sabe que nuestra historia es el resultado de una intervención externa hostil, que los dioses o los creadores son exterminadores metódicos, el caos social sería absoluto. Ordenaron destruir los registros, ordenaron borrar mi memoria. Pero usted huyó. No podía dejar que borraran esto. Mi memoria es el único disco duro que queda. Quemaron las cintas, desmantelaron el visor. Intentaron tratarme químicamente para inducir amnesia. Fingí tomar las pastillas. Fingí docilidad hasta que encontré una brecha en la seguridad durante el traslado de los equipos. Me levanté y caminé por la habitación pequeña. La historia de Guillardino tenía una consistencia interna aterradora. Explicaba su estado, su terror, su huida, y explicaba por qué el Vaticano querría matarlo. No por un dogma teológico menor, sino porque la base de toda religión y toda historia humana estaba construida sobre una mentira fundacional. Guillardino, dije, volviéndome hacia él, entiende lo que me está diciendo. Me dice que la extinción de los dinosaurios fue un trabajo de demolición para preparar el terreno. ¿Prepararlo para qué? ¿Para nosotros? Esa es la pregunta que no me deja dormir, agente Volkov. Si limpiaron el planeta para que los mamíferos pudieran ascender, para que nosotros pudiéramos evolucionar, entonces, ¿qué somos? ¿Somos los elegidos? ¿O somos simplemente el ganado de la siguiente temporada? Y si ellos vuelven, si deciden que este cultivo ya está listo para la cosecha, o que ha salido defectuoso como el anterior, ¿qué nos pasará? ¿Vio alguna señal de regreso? No en el visor, pero la eficiencia de lo que vi. Una civilización que hace eso no desaparece. Vigilan, esperan. Apagué el cigarrillo aplastándolo con fuerza contra la mesa metálica. Usted no pide asilo político, no pide dinero, no pide una casa en el campo. No, todo eso es irrelevante frente a esto. ¿Qué quiere entonces? ¿Por qué contármelo a mí, a un oficial ruso en un sótano sucio? Porque quiero que conste. Guillardino señaló la grabadora. Quiero que alguien más lo sepa. No busco salvarme, agente. Ya estoy muerto. Mi alma quedó en ese cráter hace 66 millones de años. Solo quiero que la especie humana sepa que su tiempo es prestado, que no estamos solos y que nuestros caseros no son amistosos. Exijo que archive esto, que lo guarde en sus servidores más profundos,
desconectados de la red, blindados con plomo. Porque si ellos, señaló hacia arriba, refiriéndose a sus perseguidores o quizás a las entidades, descubren que lo sé, vendrán. Y si la humanidad olvida, no tendremos defensa cuando el cielo se oscurezca de nuevo. Su declaración quedará registrada, dije con formalidad. No se alterará. Se transcribirá y se guardará como archivo de seguridad nivel 0. Nadie la leerá sin mi autorización directa o la del director del servicio. Eso es todo lo que pido. Pero hay algo más, Gillardino. Me acerqué a él, apoyando las manos en la mesa. Usted dice que esas entidades colocaron explosivos, que simularon el asteroide. Eso implica un nivel de tecnología que supera nuestra comprensión actual de la física. Pero también implica algo más inquietante: conocimiento geológico previo. Sabían dónde golpear para causar el máximo daño con el mínimo esfuerzo. Sabían exactamente cómo funciona este planeta, mejor que nosotros. Lo que significa que habían estado aquí antes, o que crearon el planeta para empezar. Gillardino bajó la cabeza. Esa es una conclusión teológica a la que preferí no llegar durante la sesión. Pero sí, la implicación es que no somos dueños de esta casa. Somos inquilinos. Y los dueños tienen un historial de desahucios violentos. El silencio volvió a llenar la habitación, solo roto por el zumbido del ventilador. Miré al sacerdote. Ya no parecía un loco. Parecía un superviviente de una guerra que nadie recuerda. Su cansancio era absoluto, existencial. La entrevista formal ha terminado por ahora, dije. Necesita descansar. Necesita comer. No tengo hambre. Comerá igual. Es una orden. Si va a ser mi prisionero o mi huésped, necesito que esté vivo. Mañana vendrán los técnicos. Querrán detalles sobre el cronovisor, planos, frecuencias, materiales. Si su historia sobre los dinosaurios es cierta, la máquina que lo permitió es el activo más valioso del planeta. Y usted es el único manual de instrucciones que tenemos. Gillardino asintió débilmente. Les daré lo que pueda, pero no intenten reconstruir la agente. No intenten mirar. Hay cosas que el ojo humano no está diseñado para procesar. Yo sobreviví porque fui entrenado para la fe, y aún así, mi fe murió ese día. Un hombre sin fe, mirando ese abismo, se rompería. Nosotros somos rusos, Gillardino, dije, guardando la grabadora en mi bolsillo. La fe la perdimos en 1917. Lo que nos queda es la obstinación. Y si hay alguien ahí fuera que planea volver a limpiar el planeta, prefiero saberlo para poder apuntarles con algo más grande que una oración. Me dirigí a la puerta de acero. Antes de salir me volví una última vez. Descanse. Nadie entrará aquí. Y si ve naves en sus sueños, intente no gritar. El eco en este sótano es terrible. Salí y cerré la puerta, echando los cerrojos pesados. Me quedé en el pasillo, solo. La historia era imposible, absurda. Pero mientras caminaba hacia la salida, hacia el aire frío de la noche, no pude evitar mirar al cielo oscuro sobre Moscú. Buscaba estrellas, pero por primera vez en mi vida, me encontré deseando no ver nada más que vacío. La idea de que el asteroide fuera una mentira, de que la extinción fuera un asesinato premeditado, cambiaba todo. Si la historia la escriben los vencedores, nosotros, los mamíferos, solo éramos los carroñeros que heredamos las ruinas. Y el sacerdote italiano, encerrado en mi sótano, era el único que había visto la cara de los arquitectos de esa ruina.